Mateo capítulo 24, verso 24. Amén. Hasta el 27. Tiene un consejo supremamente importante, maravilloso, y por eso estamos hablando de este tema, apologética bíblica. Hoy vamos con el tema número 2. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando de la primera parte sobre quién fue fundada la iglesia. Amén. ¿Cierto? Y estábamos mirando de que por mucho tiempo se nos ilustraba que estaba en la base de Cristo, que era roca, pero realmente Cristo es la roca fundamental y Pedro solamente era una piedra pequeña. Amén. Pero el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es nuestro epicentro de enseñanza. Y de ahí nace Efesios 2:20 y todos los otros pasajes en relación a esa verdad. Y hicimos varias preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Pedro no podía ser el primer papa? Era casado. Aparte de eso, en las cartas del derecho de un apóstol a Timoteo se muestra que era requisito, tanto en el Antiguo Testamento del sacerdote ser casado, como en el Nuevo Testamento el apóstol, el pastor, o quien hace trabajo de obispado, o quien predica, o quien es diácono, también debe ser casado. Amén. Y muchos otros detalles, como por ejemplo entender que Pedro fue reprendido duramente por Pablo públicamente, porque pretendía hacer que los gentiles en algún momento se judaizaran. Entonces hay muchas razones en donde todos entendemos que el propósito apostólico es Jesucristo, y Él es la piedra del ángulo. Amén. Ahora vamos a mirar de dónde vienen los falsos mensajes, las falsas denominaciones o los falsos profetas. Mateo 24:24 dice, leámoslo juntos a una voz con fuerza en esta hora. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Bendito Dios maravilloso. En este momento te ruego que seas obrando a través de tu palabra y que nosotros en este momento tengamos claro y puntual el objetivo de esta enseñanza. Oh Dios maravilloso, obra de una forma extraordinaria. Bendícenos por medio de la palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quienes están aquí con nosotros pueden estar sentaditos. Gloria al Señor Jesús. Y vamos entonces a empezar a mirar este pasaje tan importante. Hay muchos en relación y vamos a mirar otros apartes, pero centrémonos en lo que dice Mateo 24. Primero, ¿cierto? Dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Jesús mismo. ¿Y en respuesta a qué? Antes los apóstoles le estaban preguntando y todos los discípulos del momento, Señor, ¿qué señal tendremos de tu venida y del fin de este siglo? Hablando del fin de la dispensación como oportunidad de salvación al pueblo gentil. Amén, vamos bien. Y Él es el mismo que dice, no es otro el que dice, es Cristo mismo el que dice, se levantarán falsos cristos. ¿Cuántos de ustedes escucharon la noticia por ahí que estaba rondando en redes sociales de que ahora Cristo estaba en una mujer? ¿Sí vieron por ahí que se hacía llamar y pendones, y en algunas ciudades colocaron unos panfletos enormes? Pero Cristo ya vino y nosotros solamente estamos enfocados en predicar a aquel que se manifestó, que cumplió el objetivo como Mesías, que resucitó y que prometió volver por su amada iglesia. Amén. Gloria al Señor. Pero también dice falsos profetas. ¿Sí o no lo dice? Y uno encuentra hoy muchos que se llaman profetas con título propio a sí mismos. Pero cuando uno analiza un poquito el trasfondo del sentido de la Biblia, encontramos unas medidas para cada ministerio. Y esto es importante verlo.
Efesios 4:11 dice que Jesús constituyó diferentes ministerios, ¿cierto? Primero profetas, luego apóstoles, después evangelistas, pastores y maestros. Si uno mira el contexto de esas realidades en experiencia aplicada en la extensión del evangelio, la Biblia dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Así que profetas con nombre propio que Jehová envió como profeta, ¿hasta cuándo llegaron? Bíblicamente, hasta Juan. La Biblia dice, en adelante, el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él a través de la predicación del evangelio. Amén. Así que es que vengo porque viene un profeta. La Biblia también dice, ya tenemos la palabra profética más segura. Amén. A la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo sin el mensaje profético más seguro y el evangelio completo está en tinieblas. Pero hoy hay un remanente que sigue reflejando la luz de Dios a través de la enseñanza de la palabra. Y entendemos que, claro, muchas veces Dios ha revelado a sus siervos propósitos. Pero no son profetas, son pastores, evangelistas, maestros. Porque la Biblia, a título propio de que Dios envió profeta, bien dice la Escritura, la ley y los profetas, hasta Juan. Y hoy nosotros profetizamos, pero ¿qué cosa? La palabra profética más segura. El mensaje que Dios por su gracia ya entregó. Amén. Y otros dicen ser apóstoles. Pero ¿quién dice ser como un abortivo, el más pequeño de los apóstoles y que no debería ser llamado apóstol por cuanto había sido perseguidor? ¿Quién era? Pablo. Pablo mismo dice que él, como un abortivo y como el más pequeñito, como el último de todos, fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Porque ese título lo otorga de forma directa a Dios mismo. Y Dios mismo le constituye ese ministerio. Y para confirmar de que esa era su constitución, lo puso a predicar en todo un continente. Y ese hombre, con sus compañeros de trabajo, le dio la vuelta a Asia, predicando el nombre de Jesucristo. Tanto que Nerón en Roma le quitó la cabeza por lo mismo. Por predicar y bautizar y hacer todo en la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Él mismo testifica en el capítulo 22 la experiencia que vivió en el capítulo 8. De que él iba persiguiendo a todos los que hablaban en ese nombre. Cuando Jesús mismo le sale en el camino, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que no todo el que se dice maestro es maestro. Y no todo el que dice ser predicador lleva la revelación del mensaje de Cristo. ¿Y cómo sabemos cuál es la verdad? ¿Cierto? Primera de Juan capítulo 5, versos 19, 20, 21. El mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y ahí dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos en este momento le damos un aplauso a ese Jesucristo que es el verdadero Dios y la vida eterna? Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Así que pueden aparecer muchos apóstoles y muchos profetas, pero la palabra ya fue establecida y tiene un mensaje muy claro y muy contundente. Y en nuestro periodo contemporáneo de lo que se le ha llamado iglesia moderna, se sigue extendiendo el propósito de Cristo a través de evangelistas, pastores y maestros. Donde los sellos son inalterables, la autoridad del nombre de Jesús, por lo que dice también Colosenses y Efesios, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Porque entendimos claramente que ese Jesús es el mismo Dios eterno, es el mismo Padre de gloria. Por eso dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Del gran Dios soberano. De los cuales según la carne, ya hablando de la necesidad de la manifestación, ¿vino quién? Cristo. ¿Y qué dice de ese Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas. Por eso seguimos afirmando que el fundamento apostólico sigue siendo Jesucristo. Digamos gloria a Dios.
Pero aquí también dice, se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y esto a mí me ha inquietado bastante. ¿Qué pasó con Moisés cuando llevó señales delante del faraón? Los sabios babilonios y los astrólogos de la época y los que gobernaban esas cosas en Egipto hicieron lo mismo. ¿Cierto? Entonces eso significa que las tinieblas también engañan y también pueden hacer obras milagrosas, pero para confundir. Pero Dios es soberana verdad. En Dios no hay confusión. Y eso lo podemos ver en la plenitud de lo que Dios hizo a través de Moisés, mientras que los otros estaban controlados y tenían un límite. Pero el poder de Dios es inimitable, no se puede medir. Amén. Pero mire que aquellos faraones y aquellos siervos que le servían al faraón también hicieron las señales. También lograron en algún momento hacer que el agua se convirtiera en sangre. El asunto es que ellos lo hicieron con un poquito de agua, mientras que el Dios de Israel lo hizo sobre toda el agua de todo el país. Los astrólogos y magos de aquella época también hicieron producir moscas. Pero fue diferente la situación porque el Dios de Israel, para juicio a Egipto, todo el país se llenó de plaga. Después de langostas. Y ellos de alguna manera también como que querían copiar y querían imitar y querían hacer lo mismo. Pero el Dios al cual nosotros servimos siempre resalta la diferencia. Cuando Moisés llevó la suelo y se hizo una serpiente, ¿qué hicieron los que le servían al faraón? Hicieron lo mismo. También sacaron sus varas, las pusieron en el suelo y se hicieron serpientes. Pero ¿quién tenía la verdad de Dios? Moisés. Pero ¿por qué los otros también podían hacer cosas semejantes? Pero ¿qué clase de Dios? Porque eran magos, eran brujos, eran hechiceros y también hacen cosas. Pero no podemos confundir lo uno con lo otro en ninguna manera. Lo que estaban haciendo los hijos del faraón era invocando hechizos y rezos y cualquier cantidad de cosas para ver la semejanza de lo que hacía Moisés. La gran diferencia es que la vara de Moisés, ¿qué hizo? Se devoró las otras varas. Y después Moisés la tomó y dejó de ser una culebra, se hizo otra vez una vara normal. Amén. Porque siempre el poder de Dios va a ir más allá de lo que cualquier otro pueda querer hacer. Bendito el nombre de Jesús. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y eso es triste. Porque hay gente que se va corriendo más detrás de las señales, cuando el orden bíblico es: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. Así que nosotros no estamos esperando ver para creer. Nosotros creemos y por lo tanto veremos la gloria de Dios. Démosle un aplauso al que todo lo puede en esta hora. Hay autoridad, poder, soberanía, propósito. Él es el dueño del poder y en Él estamos seguros y estamos convencidos. Bendito el nombre del Señor. Verso 25. Ya os lo he dicho antes. Ya el Señor se los había repetido. Tengan cuidado, van a querer manipularlos con la forma de un pensamiento diferente. Pablo tiene que predicar en Gálatas. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Porque Pablo era muy puntual en las doctrinas y se las explicó muy bien a todos cuantos administró para que no fueran persuadidos por cualquier otra forma de error. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Leamos el 26 de nuevo. Así que, si os dijeres, mirad, está en el desierto, no salgáis. Bueno, aquí no hay desierto. Pero aquí durante algún tiempo, de pronto, en la historia, la gente pudo haber dicho: mira que se apareció en tal parte. O que se apareció ella, o que se apareció él. Pero ¿qué dice la Biblia? Así que si os dijeres, mirad, está en el desierto, no salgáis.
O mirad, está en los aposentos. No lo creáis. ¿Por qué? Porque el Dios al cual nosotros servimos, Él es omnipresente. Él está en todas partes, pero se manifiesta en el corazón de aquel que lo recibió verdaderamente. Él no se manifiesta en cualquier lugar, pero Él en este mismo momento se puede manifestar en medio de nosotros, porque creemos en la supremacía de su llamado y en el propósito de la unción del Espíritu Santo, y que lo que Él ha derramado en su iglesia por la unción es poder de Dios. Y es ahí donde el Señor se manifiesta, donde hay un corazón dispuesto, que le cree, que le obedece, que vive y camina fielmente para Él. Digamos gloria a Dios. El verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Cuántos han visto un relámpago? Yo qué día le estuve tomando fotos a unos, y es impresionante cómo en un momentico queda casi de día. Se lograban ver bien los colores del panorama, eran las 7 de la noche, pero al momento de ese relámpago todo se vio muy bien. Pero solamente en el relámpago, y cuando pasó todo siguió oscuro, todo siguió normal. Y así mismo está diciendo la palabra, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que ¿por qué debemos ser cuidadosos de la doctrina y celosos en el mejor sentido de la palabra en cuanto a la verdad de Dios? Porque una de las cosas que el Señor les advirtió antes de su venida es que se levantaría la apostasía, y que se levantaría también después el hijo de perdición. Y es importante entonces discernir las escrituras, porque una de las cosas que el Señor dejó claro es que todas estas cosas empezarán a suceder cuando Él venga. Y mire cuántas formas de grupos distintos hay. Si todos tuviéramos el mismo epicentro de las doctrinas y del mensaje apostólico, todos estaríamos en un mismo sentido. Pero el gran problema es que aunque muchos dicen seguir a Jesús, se enojan porque se bautiza y se habla en lenguas en el nombre de Jesús, cuando para nosotros es el deleite más grande y es el propósito más sublime. Sentir la gloria de Dios en la vida y tener la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es lo más maravilloso. Alguien que aquí ha sentido el Espíritu Santo, que le dé un aplauso al Rey de Gloria. Alguien que ha tenido la experiencia de hablar en lenguas y de decir que esto que estamos predicando es verdad de Dios, que glorifica el nombre de Jesús esta mañana. Aleluya, bendito el Señor. Aleluya. Apologética bíblica, ¿qué es entonces realmente? Es la defensa y las aplicaciones y la expansión de la sana doctrina de Dios. Amén. Gloria al Señor. Eso es el propósito. Entonces aquí podríamos decir, ¿cuántos apologistas hay? Bueno, los que estamos en la plenitud del salón y los que se conectan y empiezan a entender el verdadero valor de las doctrinas de Cristo. Amén. Entonces, hacer apología es defender y hacer aplicaciones desde el mismo propósito del texto bíblico para expandir el mensaje de la verdad de Dios. A lo cual el mismo Señor tiene que decir a través de Juan en Apocalipsis: ay de aquel que le quite o le coloque a las palabras de esta profecía. Amén. Ahora leamos segunda epístola de Juan, capítulo 1, verso 7. Gloria a Dios. Y dice: porque muchos ¿qué? Engañadores han salido. ¿Por dónde? Por el mundo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Hoy hay millones y le dicen: ay hermano, Dios le bendiga. Y uno dice: pero ¿en dónde le veo reflejada la vida cristiana? Porque es que no se trata de decir solamente que se es cristiano, sino de que verdaderamente una vida que camina para Dios se evidencia en lo que hace, en cómo se porta, y por qué no decirlo, hasta en cómo se viste. Amén. Porque se resaltan los valores de la palabra de Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Y cuál es el centro del mensaje que ellos tienen? Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y todos los que se oponen a esa verdad están en oposición al verdadero sentido de lo que Dios ha otorgado para nuestra salvación. ¿Sí o no? Jesucristo ha venido ¿cómo? En carne. La misma Biblia dice:
en los días bajo la ley, nacido de mujer, hablando de su manifestación. Y dice entonces también, quien esto hace es el engañador. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Es decir, no tener presente que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que vino a salvar el mundo y que toda la salvación está estructurada y definida por la autoridad de su nombre, es el problema de muchos. Y por eso aquí está diciendo, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Ahora entonces, la apología cristiana en sí es la ciencia que hace defensa de la fe de Cristo a la luz de la palabra. En sí, eso es hacer apología del Evangelio. Y hoy hay muchos que dicen ser apologistas también y hacen sus estudios de acuerdo a sus creencias. Pero nosotros debemos ir no de acuerdo a nuestras propias creencias, sino a lo que Dios por principio ya estableció como doctrina y que no se puede modificar, que no se puede alterar, que no se puede manipular. Amén. Por ejemplo, uno puede mirar que muchas naciones y que muchos lugares, el epicentro del pensamiento de ellos es el politeísmo. Y ellos ven en la deidad a varias personas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la plenitud de Dios? Al único y sabio Dios sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hay muchos, para mirar el primer punto de quienes se oponen a la doctrina de Cristo, hay muchos escépticos que dudan de la existencia de Dios. Para eso Dios nos envió a predicar y a ser ejemplo para ellos. Porque el que no cree por el consejo, al observar las experiencias del pueblo de fe, entenderá que entre ellos sí pasa algo impresionante. Amén, digamos gloria a Dios. Muchos escépticos dicen, no, yo no creo que el Espíritu de Dios se derrame sobre los hombres porque ni siquiera sabe si hay Dios o no. Pero cuando de pronto tiene la oportunidad de estar entre creyentes y de ver cómo lloran y se mueven en el ambiente del Espíritu Santo y dan testimonio audible de que hablan en lenguas y alguien podría saber ese idioma y dice, pero ¿cómo habla el idioma de fulano tan perfectamente? Y después le consulta y no sabe ese idioma. Porque es la obra directamente de Dios en la vida del creyente. Yo estaba escuchando el testimonio de uno de los hijos del hermano Hermida. Él también es pastor, el hermano Orbeín es del consistorio de ancianos. Y estaba escuchando uno de los testimonios de ese joven porque se fue para otro país. Y el hermano que fue a predicar no sabía el idioma de ese país. Pero en el momento que estaba predicando lo tomó el Espíritu Santo y siguió hablando en esa lengua. Luego uno de los importantes de ese lugar que fueron al culto se acerca y le pregunta, joven, yo quiero que me siga explicando lo que acabó de decir. Y el hermano se levanta de orar y mira al compañero y le dice, dígame qué me está diciendo. Y él se extraña y dice, ¿pero por qué? Dice, porque él dice que usted le explique lo que estaba diciendo en el altar. Dijo, hermano, lo que estaba diciendo lo dije en la llenura del Espíritu Santo, pero en mi entendimiento no había nada. Directamente fue Dios quien le dio el mensaje a él. Bendito el nombre de Jesús. Eso solamente se llama influencia directa del Espíritu Santo en la vida de un hombre para trascender con un mensaje. Y sí, el hermano tuvo que seguir estudiando y capacitándose y preparándose hasta dominar bien el idioma. Pero antes de haberlo dominado quedó ese testimonio de que en un momento de la enseñanza deja de hablar en español, termina hablando en la lengua de ese país y todos los que estaban ahí estaban maravillados del mensaje de Cristo. Aleluya. Pero los escépticos dicen que eso es imposible. Pero nosotros hemos tenido experiencias maravillosas de gente que ha entendido grandes cosas por medio de esa obra del Espíritu de Dios en su pueblo. Y otros no solamente dudan, sino que atacan la creencia de la realidad del Dios de la Biblia. ¿Y cuántas veces hemos intentado evangelizar a alguien
Y no solamente manifiestan ser escépticos, sino que manifiestan como que realmente no creen. Y al final se excusan diciendo, es que ese libro fue escrito por hombres. Pero eso se les olvida que como la Biblia es su propio intérprete, la Biblia no necesita que la defiendan. Ella misma, Dios habla por ella y Él mismo da todas las razones. Y por esa misma palabra también dice el Señor que todos los hombres que hablaron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nadie dijo simplemente lo que quiso, sino lo que Dios en su soberana voluntad quería que en ese tratado para nosotros se registrara, con el único objetivo de que fuéramos salvos al creer en esa palabra. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que nosotros como apologistas de la fe cristiana, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios sabiduría para hablar con los escépticos, que algunos dudan y hasta atacan la creencia del Dios de la Biblia. Pero también hay muchos críticos que atacan la inspiración de la Biblia. Yo estos días tuve una experiencia con alguien que me llamó desde otro lugar. Cuando yo era evangelista en ese municipio, recuerdo que las primeras veces que fue a hacer culto por esa cuadra, él también sacaba el equipo de sonido y unas latas de cerveza. Y era como con un ambiente muy pesado, pero estos días incluso me mandó un texto, porque era la forma de él criticar lo que estaba considerando. Y ese texto dice, vengamos y embriaguémonos y tomemos vino hasta la mañana, porque el postrer día será mejor que este. Entonces me estaba diciendo, es que mire que aquí la Biblia dice que sí podemos tomar y que hay que emborracharnos. Pero no leyó el contexto. El contexto, 3 versículos más atrás, estaba hablando de aquellos que son fatuos y necios y se oponen a la verdad, que tienen como común denominador ese discurso de que pueden ir y pueden tomar y se pueden embriagar y pueden disfrutar de la vida, que al fin y al cabo nada pasa. Pero cuando uno mira un pasaje de la Biblia sin contexto, se vuelve un problema. Es por eso que hay tanta falsificación en muchas cosas de los mensajes. Pero nosotros debemos ser muy puntuales en el contexto de lo que realmente Dios nos ha querido decir por medio de la palabra. Entonces, los que critican atacan la inspiración de la Biblia diciendo que es que la Biblia se contradice. Y entonces, unos dicen, es que mire, aquí dice que tenían que tener cubierta su cabeza, pero aquí dice otra cosa. Es que está haciendo la diferencia entre las dispensaciones. Y uno tiene que ubicarse también en los tiempos. Porque en la cultura judía era en esa época indecoroso que la mujer llevara la cabeza descubierta. Pero cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, Dios da el mensaje a través de él a la iglesia, a los gentiles que viven en Corinto, ¿qué le dice a la mujer? Que la mujer no se corte el cabello, porque en vez de velo le fue dado el cabello. Entonces mire cómo la Biblia no se contradice, se complementa, se articula, pero hay que saberla interpretar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades clave de la Biblia. Por ejemplo, hay una doctrina que se enfoca solamente en mostrar a Jesús como humano. Pero hay que entender que Jesús, aunque se manifiesta en carne y es como nosotros en su humanidad, sigue siendo soberano y sigue siendo divino y sigue siendo Rey de gloria, ¿sí o no? Y en muchos textos, como hombre tuvo sed, ¿sí o no? Pero como Padre eterno y príncipe de paz, les dice que Él es el Espíritu de verdad que sería derramado sobre toda carne. Amén. Gloria al Señor Jesús. Como hombre tuvo hambre, ¿sí o no? Y se fue incluso de ayuno. Pero como Dios, ¿qué dijo? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo está hablando en su condición de manifestado, pero es que hasta el día de hoy Él sigue siendo ese pan vivo que descendió del cielo. Y todo aquel que en Él crea no será avergonzado, sino que será la salvación. Amén. Digamos gloria a Dios. Muchos entonces podemos entender esa plenitud del asunto, porque también Jesús como hombre estuvo cansado o no. Se cansó y fue a dormir.
Pero como soberano, trabajó hasta los días de reposo, diciéndole a los judíos que Él es el Señor y dueño del día de reposo. Y fue cuando más obras y milagros hizo. Amén. Demostrando que Él es el dueño del tiempo y que en la nueva dispensación llamada gracia la administración del tiempo era diferente. Él es el Señor y dueño del día de reposo. Solo como para traer algunos datos a relación. Pero muchos niegan verdades clave de la Biblia y justifican sus creencias en un texto sin contexto suficiente. Por ejemplo, hay un texto que nosotros lo aplicamos en el verdadero sentido, pero otros lo aplican diferente. Hay un grupo que, bueno, no me gusta hablar mucho de grupos, pero como estamos hablando de apología cristiana, uno puede notar las diferencias desde la base bíblica. Y hay un grupo que se llama Testigos de Jehová. Y ellos usan un texto base, que es Isaías 43, 10 y 11. El asunto es que si lo entendieran bien, vivirían, predicarían y andarían como nosotros. El texto dice: vosotros sois mis testigos y mis siervos, dice Jehová, para que conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que de una forma y otra se está mostrando desde la misma base del texto bíblico la unicidad. Dios es uno su nombre en el Antiguo Testamento fue reconocido como Jehová, en el Nuevo es la plenitud de Jesucristo. Pero ese grupo que dice ser testigos desde la base de ese texto, no creen solo en uno. Tienen la tendencia a una pluralidad de la deidad. Cuando la deidad es muy puntual en lo que Dios dice a través de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Así que separar a Jesús del Padre es difícil. Porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y le dice a Felipe: ¿cómo pues dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre. Así que la gran problemática de la gente y del mundo y de la apostasía es el error al momento de hacer interpretación a la Biblia. La Biblia tiene contextos para entenderla de forma correcta. Y no es entenderla al modo propio, sino a lo que el sentido real del texto quiere entregar. Digamos gloria a Dios. Pero hay otra parte interesante también. Gloria a Dios. La misión de los apologéticos o apologistas cristianos, ¿cuál es? Nuestro llamamiento, nuestro propósito, nuestra vida es combatir esas corrientes. Para eso hay que estudiar la Biblia. Porque cuántas veces hacen preguntas y ese hermano, por falta de profundidad en el conocimiento del texto bíblico, dice: yo después le digo porque no sé. Pero bueno, por lo menos le dice después le digo. El asunto es que hay algunos que dicen después le digo y nunca dicen nada porque no estudiaron y tampoco preguntaron. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos está mostrando sus rudimentos? ¿Llevarlos a dónde para entender? A la plenitud del mensaje bíblico. Digamos gloria a Dios. Entonces, esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, combatir esas fuentes, pero no a manera de contienda, porque la Biblia dice que el siervo de Dios no es contencioso, sino amable, apacible y apto para enseñar. ¿Cuál es la mejor forma entonces? Hablar de corazón a corazón y con el texto de la Biblia abierto, donde todo se puede sustentar a la plenitud de la palabra. Amén. Si la pregunta nace del texto bíblico, la respuesta está en el mismo texto bíblico, no en lo que otros inventó después. Un ejemplo, las reformas del año 200 y el año 300 después de Cristo generaron la pluralidad de la deidad en el mundo cristiano. De ahí vienen que hay dualistas, hay triteístas, hay politeístas. Pero esos 200 años atrás, desde que Cristo muere y resucita hasta que aparecen las reformas, para nadie existía la posibilidad de una pluralidad en la deidad. Porque ellos tienen más presente que nunca, pues el evangelio nace entre los judíos. ¿Y cuál es el principal mandamiento entre los judíos desde la ley?
Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Pero esas reformas a partir de esos tiempos generaron confusiones y divisiones en el mundo cristiano después del año 200. Pero ¿qué es más importante? ¿La esencia de los primeros 100 y 200 años, que es lo que la Biblia registra, o lo que se inventaron después con las reformas? Lo importante y lo central es la esencia de lo que la Biblia evidencia. Amén. Ahora, ¿quién hace apología? Todo hermano, desde su propia vida. Cuando yo vivo bien la vida cristiana, estoy llevando la bandera en alto de la dignidad del mensaje, ¿sí o no? Así que la mejor forma de defender el mensaje es el testimonio práctico, porque todo el mundo nos está viendo. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Somos cartas leídas, cartas abiertas en evidencia al mundo. Y por eso todo el mundo, si en algún momento un creyente hace algo, ¿qué le dice? ¡Ay, luego no es creyente! Pero hágalo uno de ellos, no le dicen nada. Pero precisamente nuestro deber es defender la fe desde nuestra propia práctica constante y cotidiana. Digamos gloria a Dios. También tenemos la ciencia versus la Biblia. Y entonces están los metafísicos, los lógicos y los racionalistas. Y de ahí vienen las teorías, el darwinismo, la evolución, el Big Bang y un montón de cosas que cuando uno está en el colegio, en la universidad, lo quieren llenar de toda esa ciencia. Pero cuando un creyente ha sido lleno del Espíritu Santo, ¿será que esas letras pueden más que la experiencia de haber sentido la gloria de Dios? Si cultiva el propósito de la unción en su vida, no importan las muchas letras que lleguen. Porque la Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y también Romanos explica, queriendo hacerse sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero Dios es espíritu. Amén. Y aunque se ha manifestado de muchas formas, dice su palabra, tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. La mejor vida de adoración y de alabanza para Dios es nuestro testimonio constante. Y esa es la manera de mejor defender el mensaje de Cristo. Depende cómo tú vives el evangelio, los demás tendrán una opinión del mensaje de Dios en tu vida. Y la gente no dice, es que fue ese evangélico que hizo tal cosa. Es que así es toda esa gente. Porque siempre generalizan. Por eso nuestra responsabilidad como defensores de la fe es una vida sujeta, no por lo que dijo el pastor, sino por lo que Dios estableció en su palabra desde el principio. Amén. Y así confrontamos la ciencia y confrontamos las diferentes opiniones. Y también la apologética hace frente a la apostasía y a las diferentes clases de doctrinas que hay en el mundo. ¿Sí o no? De lo que también dice Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán días cuando no soportarán la sana doctrina. Y eso está pasando prácticamente hoy. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero lo que nosotros estamos viviendo no es una fábula, no es un mito. Nosotros tenemos claro lo que dijo Pablo. El evangelio es poder de Dios y es sabiduría de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que han de ser salvos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Yo quiero que en este momento le demos un aplauso al autor de las doctrinas que producen salvación en la vida de los hombres. Hay alabanzas al Señor, y ese que merece toda la alabanza es Jesucristo de Nazaret. La apologética también debe enfrentar las diferentes corrientes, entre ellas el dualismo. ¿Qué es? Dividir la deidad en dos personas. Alguien que por esencia de ser espíritu eterno, ¿será posible dividirlo? No es posible dividir algo que en esencia es indivisible. Y no es posible hablar de una pluralidad cuando la Biblia resalta que es único. Y si algo es único, en número y en esencia, ¿lo puedo dividir?
No, no lo puedo dividir. Porque es que Dios no es una unidad compuesta. Dios es plenitud de único. Por eso el apóstol dice al único y sabio Dios. Amén. Entonces el dualismo divide la divinidad en dos personas. Porque asumen que el Espíritu es el mismo Padre eterno, pero separan a Jesús de lo divino y lo ven solamente de alguna medida como humano. Y aunque dicen que cohabitan y coexisten eternamente, entonces también se equivocan. Porque el inicio de la manifestación de Cristo se da entre los judíos, mientras que la eternidad de la deidad, antes que Abraham fuese, Jesús mismo les dice desde su manifestación, también como siendo Dios, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por decir eso no se divide. Antes les evidencia que Él es el gran soy y que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero como humano, en nuestra condición, habló de la plenitud de lo divino como el Padre, definiendo el Evangelio en el gran misterio de la piedad que ya fue revelado. ¿Sí o no? Grande es el misterio de la piedad, pero ese misterio ya fue revelado. 2 puntos. Dios, Espíritu eterno, Padre eterno, Príncipe de paz, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo. Amén. Creído en el mundo, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y Él mismo en su manifestación le tuvo que decir a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. ¿Qué le está queriendo decir? Que Él es omnipresente, que Él es omnisciente y que aunque Él está aquí como hombre, sigue siendo el Todopoderoso y sigue teniendo la autoridad suprema desde el reino. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero también entonces se habla de la eternidad, que es la división de la deidad en 3 personas. La plenitud de Dios no es persona. La manifestación de Dios en carne sí. Pero Dios en esencia es Espíritu eterno que todo lo llena y que no lo puedo medir. Amén. Pero también hay que hablar, cuando uno se referencia con estas enseñanzas, de lo que es el pensamiento de Constantino frente a la verdad bíblica. Porque ahí empezó la revolución del asunto, la persecución al pueblo del remanente del nombre. Y años después, lo que se llamó el holocausto, bueno, lo que se llamó también la persecución, o más exactamente, la Inquisición, donde después masacraban y mataban a todos los que se oponían a lo que Constantino en sus tratados había postulado como verdad. Pero es que la verdad no nace en Constantinopla, la verdad nace entre los judíos y se cumple porque Jesús es el resultado de las profecías. Y los apóstoles son el complemento del propósito de salvación entre judíos y gentiles, donde el Señor quita las enemistades entre esas dos naciones para hacer de todos un solo pueblo para la gloria del Rey. Amén. Pero en las reformas de Constantinopla dicen una cosa, pero la Biblia dice otra. Y es más importante lo que Dios dijo en su palabra que la reforma de los hombres para tergiversar y dividir los seres humanos. Y algo que produjo dolor en mucho tiempo es que las guerras religiosas han sido las más sangrientas de todas. ¿Por qué? Porque se alejaron de la esencia de Dios para perseguir sus propios intereses. Por eso es importante ir a la palabra más que a las reformas. Pensamiento luterano, otro pensador importante, y la mayoría piensan que nosotros como apostólicos pentecostales, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, venimos de esa fuente de Lutero. Y no, señor. Porque ese grupo siguen conservando la filosofía de la división de la pluralidad como personas. Pero nosotros seguimos el hilo conductor de la Biblia. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo es todo? Porque Jesucristo, como Padre eterno y Príncipe de paz, ¿qué dijo? No los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Y cómo está entre nosotros? Por el Espíritu Santo que hemos recibido en su nombre. Porque Juan mismo dice que ese Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén, porque Él es el mismo que otorga de lo que Él es.
Si Él no fuese el mismo Padre eterno, no podía dar Espíritu Santo. Pero Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que es importante mirar las diferentes fuentes de lo que ha pasado en la historia y la verdad del propósito apostólico. Gloria al nombre de Jesús. El surgir y la proliferación de grupos y sectas. No sé si ustedes por ahí pudieran consultar ahorita cuántos grupos denominacionales hay nomás en Colombia. Porque hace unos años yo consulté la Cámara de Comercio y habían más de 3.000, pero no sé hasta hoy exactamente cuántos habrán. Casi 6.000. Y yo miré ese dato hace más o menos unos 3 años, o sea que se ha duplicado la proliferación de grupos y de sectas. ¿Y por qué se dividen? Porque quieren satisfacer sus propias ideas, sus propios conceptos. Por ejemplo, yo conozco a alguien que se hizo famosa y ella, antes de haber hecho su propia denominación, era pentecostal. ¿Pero por qué no siguió en la esencia? Porque ella quería que la dejaran predicar sin necesidad de hablar en lenguas y que se viera bonita con un pantalón. ¿Qué quería? ¿El rudimento de ella o la esencia del mensaje? Muchos se han dividido, como dice la Biblia, sensuales que no tienen el Espíritu, y que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Así que hay que entender por qué se dividieron. ¿De dónde viene, dice también la Biblia, vuestras divisiones y vuestras contiendas? No es de la codicia de vuestros corazones. Y es de ahí donde muchos incluso hicieron de la fe mercadería del pueblo. Y antes de hablar de salvación, de pactos, de promesas, de santidad y del Espíritu Santo, están hablando es de otras cosas para sacarle el provecho de la gente. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros hemos sido enviados a dar testimonio de las buenas nuevas de salvación. Y el epicentro de esas buenas de salvación es que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo hasta hoy perdona pecados, que Jesucristo murió y resucitó, y que Él es la resurrección y la vida, y que los que durmieron en Cristo resucitarán primero, y los que estemos viviendo cuando el Señor venga seremos arrebatados en gloria y transformados en su semejanza, como lo establece la palabra. Pero hay muchos que ya no predican esa esencia, sino que se han dedicado a predicar otras cosas que a la gente le gustan. Pero hay cosas que realmente Dios no las entregó para que al ser humano le gusten, sino para que el ser humano las tome y asegure la vida eterna en el nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Después vienen los concilios y las reformas, y cada denominación de tiempo en tiempo reorganiza sus reformas. Y hoy por eso se oye hablar del monoteísmo trinitario, que es una de las reformas de ese equipo grande de mundo que dice ser cristiano. Y entonces es ese grupo de personas donde dicen, sí, es que Dios es uno, pero se dividió en 3. Entonces, ¿es uno o son 3? ¿Cierto? Pero cuando conocemos lo que dice Pablo allá en Colosenses capítulo 2, el verso 9, alguien que lo lea conmigo ahí. Porque, ¿qué es lo que dice Colosenses 2:9? En Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué más dice el 10? Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué más dice? Que es la cabeza de todo principado y potestad. En su carne reconocido Hijo, ¿cierto? Pero Él es el mismo Padre eterno y Príncipe de paz que se manifestó al mundo para salvación en su manifestación más grande y gloriosa, la faz de Jesucristo. Pero los concilios y las reformas intentan sacar una cantidad de textos buscando la manera de hacer entender una pluralidad en la deidad, cuando ya el Señor dejó más que establecido que Él es la cabeza de todo principado y potestad, y que en Él estamos completos, y que en Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso cuando Jesús les dice, id a hacer discípulos en todas las naciones, ellos ya entendían el objetivo del discurso del Señor. En el nombre, hablando de sí mismo, Él
pronombre personal y artículo singular, nombre, no nombres, del Padre. ¿Y cómo sabemos que Jesús es Padre? ¿Cierto? Porque Él dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y le dice a Felipe en Juan 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pero también, ¿cómo sabemos que Jesús es hijo? Porque Isaías lo declara así. Una virgen concebirá y dará a luz, ¿qué? Un hijo. Y el principado sobre su hombro. ¿Y cómo serán sus títulos o su llamado? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Que también dice el mismo Isaías, Emanuel, Dios con nosotros, no una partecita de Dios, Dios con nosotros. Démosle un aplauso al dueño de la revelación en esta hora. Es Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Él es el Todopoderoso que se hizo carne y está entre nosotros y estuvo entre nosotros y ahora por su Espíritu nos guía. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Espíritu eterno? El Espíritu de verdad. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que el que tiene a Jesucristo lo tiene todo. Por eso es que la carta a los Colosenses dice, y en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Así que una cosa dicen los concilios, pero otra cosa dice la Biblia. La teología moderna, la gente quiere donde todos puedan ir sin mayor disciplina, pero realmente, más allá de las disciplinas humanas, hay un propósito de santidad. Hoy muchos lugares dicen hablar de Cristo, pero no reflejan santidad. Pero ¿cómo dice el Señor que se conocen los hijos de Dios y los hijos del maligno? En que nos amamos los unos a los otros y en que procuramos la santidad, porque el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. Y eso es lo que a muchos les cuesta. Es más, uno le pregunta a personas de otras partes, ¿es posible ser santo? Y de frente de una vez le dicen, no, nadie puede ser santo. Pero la Biblia dice que es Dios el que justifica y el que nos ha santificado por medio de la unción del Espíritu Santo. Así que sí hay santificación y es una doctrina fundamental. Pero en muchos lugares cuando se habla de una teología moderna, entonces ya no valoran tanto el discurso de la santidad. Pero para nosotros el principio más importante según la Biblia es seguir la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Digamos gloria a Dios. Aleluya. ¿De dónde viene la apostasía entonces y las clases de diversificación de doctrinas? Del latín apostasía y a su vez del griego apo, que significa fuera de o colocarse aparte. En un sentido más práctico es la negación y la renuncia de la fe de acuerdo a la plenitud del texto bíblico. De ahí nacieron tantas divisiones. Para poder tener una idea específica del propósito de Dios por su palabra, debo haber estudiado todo el contexto de la palabra. ¿Cierto? Porque cuando no se hace eso, entonces es donde muchos empiezan a sacarle cosas al mensaje en donde no existen tales cosas. Entonces yo debo leer la Biblia entendiendo que es el mensaje directo de Dios, que es un libro espiritual. Amén. Y que por lo tanto, cuando entiendo que lo que es el objetivo de la Biblia es la salvación del ser humano, con ese mismo sentido se estudia la palabra. Y sin apartarse lo que dice el pasaje ni a la derecha ni a la izquierda. La apostasía es también la salida o el abandono irregular del verdadero orden de la fe, de acuerdo a la Biblia. Y entonces cuando alguien no está de acuerdo, ¿qué hace? Se divide y se lleva un montón de gente si tiene espíritu de liderazgo. Pero una cosa es tener espíritu de liderazgo y otra cosa es tener el espíritu del Dios Todopoderoso en su vida. ¿De qué sirve ser buen líder si dice mentiras? Es mejor ser un líder lleno del Espíritu de Dios
Y que aunque en ese momento no lo sigan sino un grupito chiquito, ese grupito chiquito es un remanente para el reino de los cielos, porque lleva las verdades de acuerdo a la Biblia y no van ni por filosofía, ni por rudimento, ni por tradición, sino por experiencias y verdad de Dios a través de la palabra. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Los actos que constituyen la apostasía, ¿qué incluyen? El ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Negar completamente la posibilidad de un Dios. Ellos dicen, no hay Dios. ¿Qué dice la Biblia para testimonio de ellos? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido y han hecho abominable maldad. ¿Y qué dice también Dios a través de Isaías? Todos se descarriaron como ovejas que no tienen pastor. Pero Dios ha establecido su palabra y el nuevo pacto de su gracia en el evangelio de su nombre, para que esos que dicen no creer en Dios tengan una experiencia que les permita llegar a Dios. Amén. Para eso también estamos puestos a predicar el mensaje. Pero también están los agnósticos y los gnósticos, donde le dan el valor más a la capacidad de la mente humana que al verdadero sentido de lo que significa el Espíritu de Dios en la vida de un hombre. Y de ahí, de esas ideas, se desprenden un poco de cosas que son peligrosas, porque mezclan la hechicería, la sortilería y la brujería con la Biblia. Y hay un montón de grupos así, que dicen ser maestros de la luz de Dios, pero son engañadores, lobos vestidos de ovejas. Pero por dentro, dice la Biblia, son lobos rapaces. También está el politeísmo, la pluralidad de muchas formas de la deidad, o que son muchos dioses, la deidad, y eso es mentira, porque al único y sabio Dios al cual servimos es el que revela la palabra. Amén. También está el panteísmo, ¿cierto? Que es de muchos más, de que todo, pante todo, y teísmo referente a Dios, y que todo entonces es Dios. Pero eso es una ideología que no tiene que ver con el propósito de la Biblia. También está el triteísmo, tri de tres, teísmo hacia Dios, y entonces quieren mostrar pluralidad de 3 personas o de 2 personas, como es el duoteísmo. ¿Qué conceptos resaltan los pensamientos apostáticos? Y de lo que usted y yo debemos cuidar y también redireccionar a quien nos pide razón de nuestra fe. Primero, la adoración a una forma material de Dios. ¿Será que Dios tiene una forma material? No la tiene ahora. En su manifestación sí la tuvo, a lo cual la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero también resalta que Él es el primogénito de toda creación, haciendo de Él el absoluto y todo de lo que es la deidad. Amén. Así que la adoración en ningún momento está enfocada a una forma material. Dios es espíritu, Juan 4:24, y el 25, tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu. Amén. Otro concepto. La renuncia a la fe bíblica para creer en lo que a ellos les parece lógico y razonable. Y quieren separarlo todo para decir que lo sobrenatural no existe. Pregunta entre nosotros, ¿si existe lo sobrenatural o no? Naturalmente. ¿Por qué alguien es sano en el nombre de Jesús por imposición de manos? Porque es la obra sobrenatural de la sanidad divina. ¿Por qué alguien que no sabe alemán en algún momento podría hablar alemán perfectamente? Porque es el testimonio audible y visible de la llenura del Espíritu Santo en un hombre, en una mujer consagrado y consagrada. Amén. Pero aquellos que son apóstatas al propósito de la fe dicen, no, todo tiene una explicación lógica. Y todo a veces le dan alegorías. Y el problema de hacer interpretación alegórica a las escrituras es que se puede desviar el verdadero sentido del mensaje. Por ejemplo, yo he escuchado a un predicador diciendo una vez, y es que las 5 piedras que tomó David eran las 5 letras del nombre de Jesús. Y yo decía, ¿de dónde se inventó eso? Después otro viene y dice que esas 5 piedras significaban 5 cosas diferentes, y el primer hermano que escuchó el otro mensaje dice, uy, eso está raro.
porque la Biblia no es de interpretación alegórica. La mejor forma de estudiar y comprender la Biblia es haciendo el análisis histórico, gramatical y contextualizarnos con la cultura en donde se dio y las costumbres y los usos de esas tierras en donde se escribió la palabra para no interpretarla mal. Amén. También está el cuestionamiento de quien inspiró y de quienes escribieron el contenido bíblico. Y entonces son aquellos que dicen, no, es que mire que esto aquí dice algo diferente a lo que dice allá, pero no están entendiendo el momento, la dispensación, el periodo en el que se dio esa letra, y entonces dicen que eso está mal escrito. Y realmente la palabra está toda inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Amén. Pero nosotros debemos ser muy cuidadosos al momento de hacer la interpretación de la palabra, pues todas esas formas de apostasía, ¿de dónde aparecieron? De hacer una mala hermenéutica, una mala exégesis, de no aplicar las reglas de interpretación, de no hacer una correcta aplicación a los métodos de análisis a la realidad del pasaje bíblico. También, ¿quiénes son los que promueven estos grupos? Estos que blasfeman contra Dios y que van en oposición a ese grupo de creyentes fieles por ser celosos al buen sentido del texto bíblico y al Espíritu del Señor Jesucristo en sus propias vidas. Otras acciones que han tomado, la quema de Biblias. Yo no sé si ustedes han leído una historia que no termina, los primeros tomos. Muestran cómo a los hermanos les quitaban las Biblias, hacían montoneras y les quemaban las Biblias. Pero después se ven las matanzas a los creyentes y las persecuciones de formas aterradoras. Yo estaba escuchando estos días una de las transmisiones de la iglesia aquí para Boyacá, y cómo hace más o menos unos 50 años, y todavía llegaba un hermano a hablar de la Biblia y salían a recibirlo con un revólver. Usted aquí no venga a predicarnos ese libro que ya tenemos religión. Pero es que no se trata de religiosidad, se trata de una verdadera relación con el autor de las Escrituras. ¿Sí o no? Amén. Digamos gloria a Dios. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que cuidemos y cultivemos nuestra vida de oración para que al mismo tiempo también podamos sentir el valor de la palabra. Amén. Porque mucha gente todavía están esclavos a muchas maneras de creencias. Pero nosotros hemos recibido la revelación del Señor Jesucristo y los regalos de la unción del Espíritu Santo. Hemos visto en muchas situaciones la bendición de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Vamos a estar en pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor Jesús en esta hora. Y aún todavía en muchos otros países están matando a los creyentes y están en persecuciones porque tienen una posición contraria a las aplicaciones de la Biblia. Y también los apóstatas son aquellos que tienen una posición en contravía al verdadero sentido de la palabra. Por eso vamos en este momento a decirle al Señor que nos ayude, que nos guarde. Nuestra posición es de acuerdo a la Biblia. Amén. Muchos van de acuerdo a muchas cosas, al común denominador de lo que los demás les puedan decir. Pero nosotros hoy decimos lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Dios vivo, al único y sabio Dios. Y él les dijo, porque estaba cansado con la pluralidad de las deidades del pueblo, y dice: ustedes verán a quién quiere servir, si a los dioses de las demás naciones, pero yo y mi casa serviremos al único y sabio Dios. Bendito Dios maravilloso, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido para estudiar tu palabra, para analizar un poco acerca de estas verdades, Señor, y que podamos valorar el sentido de tu mensaje en nuestra vida. Oh Dios mío, que seamos buenos defensores de tu palabra desde la forma práctica de nuestra vida de cristianos. Somos una carta leída, oh Dios, somos esa carta abierta donde todos pueden observar cómo somos y podamos, oh Dios, dar buen testimonio de tu llamado y de tu propósito. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice, Señor, tu iglesia en todo tiempo. En el nombre del Señor Jesús.
Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba. Aleluya, gloria al Señor. Cuando en penas vagábamos, el Señor nos alcanzó con su gracia. Hay poder en el Señor Jesús. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este espacio. Bueno, está haciendo calorcito bastantico aquí, pero vamos a darle gracias a Dios y que nos ayude, que nos bendiga en todo lo que estamos haciendo y que la palabra en nosotros cobre siempre un excelente sentido. Y tenga cuenta siempre, hermano querido, hermana, el mejor sermón no va solo en las palabras. El mejor sermón es una vida que evidencia el fruto del Espíritu Santo. Ese es el mejor sermón. Puede que usted en algún momento no haya hablado mucho, pero con su vida de testimonio al mundo da un mensaje muy contundente de que Dios es real en su experiencia. Amén. Gloria al Señor. Así que a todos, Dios les bendiga poderosamente. Ha sido una bendición compartir este espacio y hasta una próxima oportunidad en el nombre de Jesús.